grandes grupos, Charlie Delgado, Pedro Pierluisi y Juan Dalmau, entrando en temas de política pública y de profundidad en asuntos, y hubo otro debate, un segundo debate entre César Vázquez, Eliezer Molina y Alexandra Lúgaro, que honestamente se quedaron cortos a mi juicio en términos de contenido y de profundidad en el análisis. En términos, me parece que la gran decepción fue Alexandra Lúgaro por mucho. La pregunta sobre el historial fue devastadora. Yo creo que de ahí en adelante su candidatura se desinfla tremendamente y pone al partido del Movimiento Victoria Ciudadana en una situación sumamente complicada, porque sencillamente no pudo articular un mensaje coherente a lo largo del debate. En el caso de Eliezer Molina, que tuvo unos planteamientos interesantes, me parece que cometió un error y hizo unas expresiones, a mi juicio, injustas, falsas, innecesarias e irresponsables contra la señora ex esposa del licenciado Pedro Pierluisi, imputándole acusaciones falsas. Y creo que fue el único incidente donde alguien cruzó una línea personalista, irrespetuosa, contra una persona que ni siquiera es parte del debate. Así que me parece que debe expresarse sus excusas lo antes posible, aparte que son imputaciones infundadas lo que lanzó contra la ex esposa del licenciado Pedro Pierluisi. Y hay maneras de ser críticas, porque yo critico a Pedro Pierluisi, creo que tuvo unos turnos desastrosos, particularmente lo que tiene que ver con el manejo de los asuntos de gobierno, de política pública, de la lucha contra la corrupción, pero eso no puede ser razón para lanzar epítetos y faltas de respeto innecesarias a un debate de esta envergadura. Fuera de ese incidente, me parece que fue un debate interesante. Yo creo que la gente ha podido evaluar. Charlie Delgado, a mi juicio, dominó de principio a fin ese debate, no cometió ningún error en ese sentido y pudo contestar los planteamientos más importantes de una manera contundente y clara. Kenneth, ¿qué tú opinas? Pues mira, vi lo que han hablado hasta ahora sobre los distintos temas. Voy a empezar por los breaks comerciales, porque este debate fue el Super Bowl de la política puertorriqueña. Porque tan interesantes eran los distintos turnos de los candidatos y las preguntas y las respuestas, como fueron los breaks comerciales, porque es la primera vez que estábamos viendo en muchos casos los anuncios de los candidatos a la gobernación, de los partidos, candidato a alcalde de San Juan, candidato a comisionado residente. Y creo que en ese sentido, pues, los anuncios estuvieron casi tan interesantes como estuvo el main event del debate como tal. Vi también a Charlie se gana la medalla de la honestidad, porque dijo que sí, que él es soberanista. Y él podrá querer explicar eso después durante la campaña, porque estoy seguro que sus distintos ayudantes le habrán dicho ahora después del debate que no debió haber dicho eso, pero lo dijo, cometió ese error y como consecuencia se afianza la realidad de que el único candidato que te garantiza la unión permanente es el que habló esta noche de unión permanente, que fue Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi también fue el que mencionó, quizás no con el énfasis que uno hubiese querido, el tema del cambio climático, y podría sonar como un disco rayado, pero es que después del estatus político yo considero que el cambio climático es el problema más grave que sufre Puerto Rico y que sufre el mundo entero. Fue el primero que hizo mención de las pensiones, después Charlie también lo mencionó, e hizo un compromiso firme con los pensionados y los futuros pensionados en Puerto Rico de que él no va a favorecer reducción alguna en las pensiones. Alguien mencionó la reducción de 25%, no recuerdo bien quién era, pero esa es una pregunta o un statement del pasado, porque ya se había logrado durante este cuatrenio que se reduzca el deseo de la Junta de bajar las pensiones de un 25% a un 8.5%, pero Pedro Pierluisi dijo que ni un centavo debía sacarse de las pensiones, y confieso que nosotros tres, por razón de edad, el único aquí que es pensionado ya soy yo, así que me siento un poquito parcializado en ese tema. Juan Dalmau, que es un amigo a quien yo admiro mucho, se la comió con el breve turno que consumió expresándose en lenguaje de señas. Y yo creo que demuestra que de la misma manera que los políticos en el continente
tienen que aprender a hablar español para poder hablar con la población hispana en los estados. Aquí va a haber que prestar más atención a la población sorda y cómo comunicarse con esos miembros de nuestra población, pero dejo el resto para turnos posteriores. Pues yo opino que el debate fue un gran ejercicio, como una estación más en el camino de las campañas y de que los candidatos puedan presentar las propuestas. Me parece que el formato en el cual se le permitía a un candidato ripostar cuando se hacía alusión a su persona o a algún evento relacionado con él, me parece que fue un acierto del diseño del debate, le daba cierta agilidad, le permitía cierta confrontación a los candidatos y ciertos momentos para hacer aclaraciones. Creo, por ejemplo, que el compañero Juan Dalmau tuvo oportunidad de explicar en cada uno de los temas, por ejemplo, pudo explicar en el tema del estatus el balance que existe en su candidatura entre lo que es la propuesta de estatus de defender la independencia y que no constituye una renuncia al ideal, el hecho de que se presente como un candidato con aspiraciones de poder administrar sanamente el gobierno de Puerto Rico. Me parece que explicó claramente que la independencia no es para separar a Puerto Rico de los Estados Unidos, sino un asunto de interdependencia de los pueblos y de una necesidad de tener herramientas para el desarrollo económico, y en ese sentido pudo rebatir cierta premisa de una pregunta que se le presentó. En el tema de desarrollo económico pudo explicar que no hay incompatibilidad entre la propuesta de imponer ciertas contribuciones a las compañías foráneas y el desarrollo económico. Reclamó como parte de sus propuestas el historial de dónde ha estado, de cuáles han sido los proyectos pasados. Me parece que otro de los aciertos fue en un momento en que confrontó a Pierluisi con la gestión que hizo para traer a Promuesa y lo reclamó no como si fuera un orgullo, sino al revés, como si eso debiera ser motivo de vergüenza por lo ignominiosa que ha sido la Junta para Puerto Rico. Habló de la auditoría y me parece a mí que la llevó a su máxima expresión cuando no solamente se trataba de asuntos meramente fiscales o contables, sino de exigir responsabilidad, incluso legal, a los que fueron responsables. Y en el tema de educación, pues redundaría si hablara de lo que ya ustedes dijeron del tema del turno que usó para el lenguaje de señas, pero además añadió lo del cierre de las escuelas y lo del acceso a la Internet. Los demás candidatos tuvieron, ¿verdad? Digo, todos tienen, ¿verdad?, aciertos y desaciertos. Pienso que Molina se mostró con mucha generalidad, pero me pareció a mí que carecía de profundizar y de poder detallar el contenido de sus propuestas. Por otro lado, Vázquez lucía a veces lento, a veces lucía un poco fuera de balance. Pierluisi tuvo que enfrentar, me parece a mí, muchos ataques porque se le confrontó con su historial, y me parece a mí que había un historial conflictivo con el cual tuvo que lidiar, no solamente porque fue uno de los que trajo la Junta de Control Fiscal, sino porque cuando fue secretario de Justicia en una administración en donde hubo tantos casos de corrupción, ese Departamento de Justicia no fue protagonista en la persecución de esos actos de corrupción. Tuvo que enfrentar acusaciones de familiares que han sido cabilderos, problemas de conflictos de intereses, el asunto de haber sido asesor de la Junta de Control Fiscal y cómo eso podría afectar en términos de conflicto de intereses la gestión del gobernador. Así que, aunque él trató de explicar, me parece a mí que se vio acosado en un momento dado por su historial. Creo que Alexandra Lúgaro de igual manera tuvo que explicar cómo unas posturas que tiene hoy son diferentes a unas posturas que había asumido en el 2016, y ella le dio una explicación y empezó, nos parece a mí, anunciando ese cambio de postura cuando en su primer turno dijo: uno pasa el tiempo, uno aprende, uno comete errores, y vimos que rectificó algunas posturas anteriores, como por ejemplo la de la Universidad de Puerto Rico. Creo que tuvo aciertos cuando confrontó a otros candidatos, por ejemplo a Pierluisi con su historial, por ejemplo al señor Vázquez con el asunto de la
de la perspectiva de género. Y creo que Delgado tuvo muchas instancias en que pasó por debajo del radar, quizá porque como había unos turnos un poco más caldeados con otros candidatos, eso le permitió que no fuera tan atacado y tan asediado por posturas, a pesar de que pertenece a un partido al cual, aunque él no ha estado en el gobierno central, se le pueden achacar algunas de las cosas que han sido problemáticas en el pasado. Yo, contrario a Kenneth, no pienso que él aceptó categóricamente que es soberanista, porque él dio una contestación con esa palabra corta que es el infinitivo sí. Si lo que significa ser soberanista es lo que está en el programa del Partido Popular o lo que sea, pues entonces seré soberanista. Pero no fue categórico de decir yo soy soberanista, ni dio una definición. Así que más o menos en términos generales, esa es mi impresión de cada uno de ellos, aunque en turnos posteriores podríamos seguir profundizando sobre lo que fue la participación de cada uno de ellos. Jorge. Yo coincido con ambos en varios puntos. Primero, lo que plantea Hugo de que hubo en varias instancias Charlie Delgado, pues pasaba, por tú dices, por debajo del radar, porque había unas controversias en dimes y diretes entre otros candidatos y él muy hábilmente pues no entró en esas peleas que se repetían una y otra vez. Y lo hizo muy efectivamente. Segundo, como tú le dices, calificó, fue cuidadoso en su respuesta con relación a la soberanía, condicionando la interpretación del alcance de la palabra para que no se le dé la connotación negativa que pretende el PNP a través de sus anuncios plantearlo. La palabra soberanía la ha usado hasta el propio PNP en su definición de la estadía de 1998, el Estado soberano. Así que cada cual aquí ha interpretado esa palabra de diferentes maneras. Me parece que, como señale Alexandra Lúgaro, fuera de ese turno que tuvo efectivo contra el doctor César Vázquez con relación al asunto de los derechos del grupo minoritario, el resto del debate fue una verdadera decepción. O sea, es un globo que se desinfló esta noche de una manera sorprendente. Desde inicio, cuando no pudo contestar esas preguntas que le hizo el periodista del vocero, en términos de su cambio de posiciones, pues básicamente también derrumba muchos de estos aspectos que se querían plantear, de que el Movimiento Victoria Ciudadana era este partido único, perfecto, que todo lo hace extremadamente bien, que sus líderes son perfectos. Y resulta que no, que como todo ser humano cambió de posiciones por las razones que sean políticas o porque simplemente se equivocó en unos momentos dados y dio otras respuestas, o sencillamente porque se ha dado cuenta que sus posiciones en elecciones anteriores eran erradas, que es lo que usualmente ocurre cuando los candidatos cambian de posición. Me llamó la atención muy particularmente, y como tú bien señalas, Hugo, coincido, Pedro Pierluisi fue probablemente el candidato más atacado esta noche, sobre todo con su historial de vínculos con la Junta de Supervisión Fiscal y su ejercicio de su profesión de abogado. Yo no sé por qué razón Pierluisi no acaba de decir de una vez y por todas qué exactamente es lo que él hacía con la Junta o sobre qué materias él asesoró. Y esta cosa media siniestra, misteriosa, lo que hace es que levantan más dudas. Si él diría, mire, yo hice esto y esto, le pidió una opinión sobre una ley o una consulta legal sobre unos reglamentos, y él explica en qué consistió su asesoría, pues probablemente despeje el camino. El problema es que nunca lo explica, no lo ha explicado desde que inició su campaña, y eso me parece que es un grave error. En cuanto a Juan Dalmau y sus propuestas, es verdad que él ha presentado un plan de gobierno. Yo tuve la oportunidad de examinarlo, y las propuestas que él plantea en el área económica pueden ser una debacle monumental, particularmente lo que plantea, que es duplicar o más que duplicar los impuestos. Cuando hablamos de estas compañías foráneas, estamos hablando de 23 empresas farmacéuticas que pagan 2 billones en contribuciones en Puerto Rico y que generan más de 70-80 mil empleos. Usted le duplica los taxes a esa empresa, se van a ir, punto. Es un asunto de competitividad. Si usted no tiene una herramienta de crear otros incentivos, si usted le va a aumentar los impuestos, tiene que darle por otro lado unas medidas atractivas para que se retengan en la isla. De lo contrario, es un salto al vacío.
de manera improvisada, habla de bajar todas las tasas al 10%, suena muy bonito, nadie sabe cuánto cuesta ni de dónde se va a pagar. Y entonces esa es la manera a veces donde estos partidos de minoría pues hablan cosas muy simpáticas, muy bonitas, porque no han gobernado y porque es bien fácil decirle voy a bajar las contribuciones a todo el mundo porque no tienes la posibilidad real electoral de ganar una elección. Yo creo que aquí estamos ante una elección de 6 candidatos, 5 partidos, pero hay 2 opciones reales, que es Pedro Pierluisi y Charlie Delgado. Aquí, o sea, el resto son personas bien intencionadas, extraordinarios, pero no tienen la fuerza electoral ni tienen el respaldo del pueblo, y eso se va a ver en las elecciones de manera contundente. Aquí va a ser o Pedro Pierluisi o Charlie Delgado, el gobernador de Puerto Rico, el 2 de enero. El pueblo tiene que decidir cuál de esas opciones reales va a emitir su voto. Lo demás, pues muy bien, son participantes de un proceso, pero que todos sabemos que sus posibilidades electorales son, si no cero, bien cerca de cero. Kenneth. Pues mira, una de las cosas que estoy viendo ahora mismo en internet es que uno de los 3 coauspiciadores del debate esta noche, Noti1, está sacando una encuesta que está corriendo todavía, pueden participar, donde Pedro Pierluisi está adelante con 32.6%, no de que van a votar por esos candidatos, sino quién proyectó y tuvo mejor contenido en el debate. 32.6 para Pierluisi, segundo Juan Dalmau con 24.4, pegadito Charlie Delgado con 23.8, 14.9 Alejandra Lúgaro. Yo creo que eso es un % hasta menor de los votos que ella sacó en las elecciones pasadas, seguido por Eliezer Molina, y como tú dices, Jorge, César Vázquez, un desplome a 1.4%. Así que eso nos da una idea de cómo los radioyentes y televidentes vieron la cosa. Debo decir que había mencionado la medalla de honestidad para Charlie Delgado porque dijo que era soberanista, lo cual le va a hacer daño para las elecciones. Pero de igual manera se ganó el premio de Richard Milhous Nixon. En 1960, en el debate presidencial, Richard Nixon salió perdiendo en el debate por su aspecto, y era que sudaba extensamente y estuvo mal maquillado. Charlie Delgado esta noche estaba sudado desde que llegó al debate, y el sudor se puso peor y más brilloso a medida que transcurrió la noche, así que sugiere que el equipo de él no ha identificado ese problema que él tiene y no tomó acciones remediativas continuas durante los breaks en el debate para resolver ese problema. Y alguien dirá, mira, eso es una sanganada lo que Kenneth está diciendo. Pues mira, una sanganada que le costó a Richard Nixon el haber perdido el debate contra John F. Kennedy en el año 1960. Con respecto a los anuncios, que como dije, si esto es el Super Bowl, los anuncios son importantes. Vi unos anuncios de Aníbal Acevedo Vilá, básicamente sin sustancia. Parecía que eran unos anuncios como de 15 segundos y como 3 de los 15 segundos se iban en los notices legales que tienen que poner en los anuncios federales. Y yo nunca entendí bien casi lo que perseguía con esos anuncios. Por el contrario, Jennifer González tuvo unos anuncios extraordinarios que empezaban con estas dos banderas oficiales ondeando, y dentro de tanta bandera independentista que puso Guapa Televisión en sus visuales, pues el ver la bandera americana para por lo menos la mitad o más de la mitad de las personas que estaban viendo el debate, pues los anuncios de Jennifer González lucían atractivos. El hecho de que tenía visuales con el ex speaker de la Cámara, Paul Ryan, con el presidente Bill Clinton, con la senadora Kamala Harris, que ahora es la candidata vicepresidencial del Partido Demócrata, pues es demostrativo de que tiene un buen archivo al cual le va a sacar provecho en esta campaña. Tengo que mencionar que aunque yo entiendo que Pedro Pierluisi fue el mejor que estuvo en el debate, si se mira a base de aclarar unos negativos que él tenía, y la mayor parte de los negativos lo pudo aclarar esta noche, hubo uno que no pudo aclarar bien, que lo brincó un poco, quizá en parte porque fue un jab, el ataque vicioso que se hizo con respecto a su ex esposa. Uno no espera esos tipos de debates y no importa cuánto tú practiques y estés preparado para eso,
te duele y te sacan un poquito de quicio. El ataque que le hicieron incluía mencionar de la corrupción que él vio y no hizo nada en 1989. Se le pasó en la rapidez con que estaba tratando de responder que en 1989 él era un abogado en la práctica privada. Él no era secretario de Justicia, que lo fue del 93 al 96, no era el comisionado residente del 2008 al 2016, y él podría haber corregido ese gran error que le estaban adjudicando cosas que ocurrieron en 1989 cuando era un ciudadano en la práctica privada, criando a sus hijos, etcétera, que no tenía nada que ver con la política. Yo creo que a la fin y a la postre, Pierluisi salió fortalecido esta noche, fue el que más ataques sufrió, pero fue el que mejor contestó los ataques y no cometió errores como el que cometió Charlie Delgado de admitir que es soberanista. Y creo que la estadidad también salió fortalecida. Yo creo que la gente se dio cuenta de que Pedro Pierluisi es el único candidato que verdaderamente está a favor de la unión permanente. Pudo hacer varias menciones sobre el estatus, y creo que fue más efectivo defendiendo la estadidad que lo que fue el resto de los candidatos defendiendo las distintas versiones de independencia que casi todos ellos favorecen. Pedro Pierluisi pudo, entre otras cosas, decir que hay que revisar todos los tratos de revisión de deuda. Dijo claramente que favorece que el Contralor audite la deuda. Esa es una función constitucional del Contralor. No hay que estar inventándose otros procesos si tienes a una persona establecida por la Constitución para eso. Y fue bien firme en estar en contra de cortes en las pensiones. Y creo que es interesante que dijo que él no va a nombrar a un representante de él ante la Junta de Supervisión Fiscal, que con el conocimiento que él tiene de la Junta y de cómo opera la Junta y cómo opera la ley promesa, él va a representar a Puerto Rico en esa Junta, donde tendrá voz, pero no tendrá voto. Hugo. ¿Cómo no? Pues yo pienso, primero que tengo que diferir de Jorge en el sentido de que hoy vimos 6 candidatos y me parece a mí que realmente no son 2 alternativas las que hay. Me parece que hubo presentaciones sensatas, serias, que dan alternativas a lo que siempre nos ha gobernado. Estadísticamente estará por verse cómo rompe eso, pero me parece a mí que hay que analizar con seriedad todas y cada una de las alternativas. Creo que Dalmau tuvo un gran triunfo en lo que es presentarse como reclamo inicial y como reclamo final, y que nadie puede cuestionársele, que las propuestas que presenta son respaldadas por un historial, por un carácter, por una trayectoria, y creo yo que eso es muy importante para hacer el análisis de lo que cada uno de los candidatos propone. Y no quiero cerrar, Kenneth, por disputar la medalla de honestidad que dijiste que se había ganado Charlie, pero al tú decir que las banderas de Puerto Rico que estaba presentando Guapa TV son banderas de la independencia, creo que la medalla te la llevaste tú con esa admisión. Bueno, me mandan aquí a que tenemos que cerrar la transmisión. Agradezco la sintonía de todos los amigos y amigas que nos han acompañado. Un placer estar con ustedes, un placer estar contigo, Jorge, un placer estar contigo, Kenneth. Y pendiente mañana que vamos a estar enviando las columnas a través del vocero.com también de análisis durante el transcurso del día de mañana, así que así mismo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.